Teresa estaba de pie en medio del salón, con las manos entrelazadas y la espalda recta, mientras todas las miradas caían sobre ella. No era una reunión cualquiera. Había amigos, familiares, socios, gente que llevaba años escuchando la versión de Andrés. Ella pensó que ese sería el momento en que por fin alguien reconocería lo que había hecho durante tanto tiempo. Pero en lugar de gratitud, escuchó su voz firme y segura diciendo que todo había sido una exageración, que Teresa solo había hecho lo que cualquiera haría y que ya no era necesaria en esa familia. Nadie la defendió. El silencio fue peor que un grito. Durante años Teresa había cuidado de Rosa, la madre de Andrés, día y noche. Cambió horarios, perdió trabajos, se alejó de amigos y dejó su vida en pausa para sostener una casa que no era suya. Aprendió a administrar medicamentos, a dormir poco, a sonreír incluso cuando estaba agotada. Todo lo hizo convencida de que el sacrificio tenía sentido, de que el amor y la lealtad serían suficientes. Nunca imaginó que ese mismo sacrificio sería usado en su contra, ni que alguien podría borrar su historia con una sola frase frente a todos. Andrés hablaba con calma, como si estuviera contando una verdad indiscutible. Dijo que Teresa se había acomodado, que había vivido de su generosidad, que ya era momento de seguir adelante sin ella. Cada palabra caía como una losa. Teresa miraba los rostros a su alrededor buscando una señal, una duda, una mano extendida. No la encontró. En ese instante entendió que no solo la estaban dejando atrás, la estaban traicionando en público, reescribiendo su historia para salvar la imagen de alguien más. Lo que nadie sabía en ese salón era todo lo que Teresa había sostenido en silencio. Las decisiones que tomó cuando todos miraban hacia otro lado, los documentos, las promesas, los detalles que Andrés había olvidado o fingido olvidar. Mientras él hablaba convencido de su poder, Teresa comprendió algo distinto. El momento de la humillación también podía ser el inicio de algo que nadie esperaba. Porque cuando alguien cree que ya no te necesita, suele cometer el error de subestimarte. Y Teresa en ese preciso segundo dejó de sentirse pequeña. Esta historia ya te generó algo por dentro. Suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos hasta el final. Y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Quiero leerte. Antes de convertirse en el centro de esa humillación pública, Teresa había sido alguien con planes simples y sueños propios. Tenía un trabajo estable, una rutina modesta y la idea de que el esfuerzo siempre encontraba recompensa. No buscaba lujos ni reconocimiento, solo una vida tranquila. Todo cambió el día en que Andrés le habló de la salud frágil de su madre y le pidió ayuda por un tiempo, con una voz cargada de urgencia y promesas que sonaban sinceras. Rosa no podía quedarse sola. Necesitaba cuidados constantes, atención médica, alguien que estuviera ahí cuando el cuerpo ya no respondía como antes. Teresa aceptó sin medir el costo. Al principio fueron turnos, luego noches enteras, después semanas completas sin descanso. Andrés agradecía, repetía que era algo temporal, que nunca lo olvidaría. Teresa le creyó porque amar, para ella, siempre había significado sostener. Con el paso de los meses, la ayuda se transformó en rutina, y la rutina en obligación silenciosa. Teresa dejó de contar los días. Su mundo empezó a girar alrededor de horarios de medicamentos, citas médicas y silencios largos, en una casa que se volvió su prisión invisible. Mientras tanto, Andrés avanzaba. Nuevos proyectos, nuevas oportunidades, nuevas personas. Teresa quedaba siempre en segundo plano, pero convencida de que estaba haciendo lo correcto. Nadie vio cómo su vida se fue achicando. Nadie preguntó cuándo fue la última vez que descansó de verdad. Teresa dejó de aparecer en reuniones, de atender llamadas, de ser invitada. Cada renuncia parecía pequeña, hasta que juntas se volvieron todo. Y aún así, seguía creyendo que algún día alguien diría, sin ti, nada de esto habría sido posible. Lo que Teresa no sabía era que, mientras ella sostenía todo desde las sombras, Andrés empezaba a construir una versión distinta de la historia. Una donde el sacrificio de ella no era sacrificio, sino conveniencia. Una versión que, tarde o temprano, saldría a la luz de la forma más cruel.
Si alguna vez sentiste que diste demasiado y nadie lo valoró, quédate hasta el final, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. La decisión no llegó como un acto heroico ni como un sacrificio consciente. Llegó disfrazada de algo cotidiano, casi invisible. Teresa nunca dijo, voy a entregar mi vida. Solo dijo, claro, yo me quedo hoy. No te preocupes, mañana vuelvo. Es solo hasta que mejore. Cada frase parecía pequeña, inofensiva, y juntas, una tras otra, fueron cerrando todas las salidas sin que ella lo notara. Cuando Rosa enfermó, Andrés apareció con el rostro cansado y la voz baja, como alguien que no sabía a quién más acudir. Habló de médicos, de diagnósticos confusos, de noches sin dormir. Teresa escuchó con atención, sintiendo esa presión conocida en el pecho que siempre aparecía cuando alguien necesitaba ayuda. Andrés no pidió directamente que ella se hiciera cargo. No hacía falta. Bastó con decir que no podía solo, que el trabajo lo estaba consumiendo, que su madre no merecía pasar por eso sin alguien cerca. Al principio, Teresa iba y venía. Entraba a la casa con la sensación de estar de visita. Preparaba comida, organizaba medicamentos, ayudaba a Rosa a levantarse, a bañarse, a sentarse al sol. Luego volvía a su rutina. Todavía tenía su trabajo, sus horarios, su vida. Se decía que aquello estaba bajo control, que estaba ayudando, no renunciando. Pero la enfermedad no entiende de límites. Cada recaída traía nuevas urgencias. Cada urgencia exigía más tiempo. Teresa empezó a quedarse a dormir solo por esta semana. Después fueron 2. Luego dejó de contar. Dormía en un sillón improvisado, siempre alerta a cualquier ruido. Aprendió a reconocer la respiración irregular incluso en sueños. Su cuerpo empezó a adaptarse a la tensión constante como si fuera normal. Andrés agradecía, pero su gratitud era funcional. Aparecía cuando necesitaba algo resuelto, cuando había una decisión que tomar, cuando debía tranquilizar a un médico o a un familiar. Teresa era la presencia constante, él el visitante que entraba y salía. Nunca discutieron eso en voz alta, simplemente se acomodaron a ese silencio desigual. Los días comenzaron a parecerse entre sí. Teresa se levantaba antes que el sol, revisaba medicamentos, preparaba el desayuno, limpiaba, acompañaba a Rosa en consultas médicas, escuchaba historias repetidas, calmaba miedos nocturnos. El cansancio dejó de ser físico y se volvió emocional. Había momentos en que se sentía completamente sola, incluso estando acompañada. Andrés hablaba cada vez más de su trabajo, de oportunidades, de proyectos, de reuniones importantes. Decía que todo era por el futuro. Usaba esa palabra como una promesa abierta que nunca terminaba de definirse. Teresa asentía. Quería creer que, cuando todo pasara, habría un equilibrio, que ese esfuerzo tendría una recompensa invisible pero real. Sin darse cuenta, empezó a desaparecer de su propia vida. Canceló reuniones con amigos porque no era buen momento. Rechazó propuestas laborales porque no podía comprometer horarios. Sus contactos dejaron de insistir. El mundo siguió girando sin ella. Teresa se convirtió en alguien siempre ocupada, siempre cansada, siempre ausente. Rosa tenía días y días malos. En los buenos, tomaba la mano de Teresa y le decía que no sabía qué haría sin ella. En los malos, se volvía irritable, exigente, confundida. Teresa nunca reclamó. Entendía que la enfermedad hablaba por ella. Lo que no entendía era por qué Andrés parecía cada vez más distante, incluso cuando las cosas empeoraban. Hubo un momento en que Teresa dejó de sentirse invitada en esa casa y empezó a sentirse responsable. Si algo fallaba, era su culpa. Si Rosa no dormía, Teresa no había hecho lo suficiente. Si faltaba algo en la despensa, Teresa debía haberlo previsto. Andrés no lo decía explícitamente, pero su silencio era una forma de evaluación constante. El primer gesto incómodo fue pequeño. Una noche Andrés comentó casi en broma que Teresa ya se sabía todos los trucos para vivir ahí. Ella rió por reflejo. No entendió del todo, pero algo se tensó por dentro. Nunca había pensado que alguien pudiera interpretar su presencia como una ventaja. Después vinieron otros comentarios.
sutiles, dispersos, siempre con una sonrisa, que Teresa ya no trabajaba tanto como antes, que tenía todo resuelto, que quizás se había acomodado demasiado. Ella empezó a explicar más de lo necesario, a justificar cada decisión, a pedir perdón por cosas que no eran errores. Con el paso del tiempo, Andrés empezó a ausentarse más. Llegaba tarde, se iba temprano. Teresa ya no preguntaba, se sentía fuera de ese mundo. Su realidad se había reducido a esa casa, a ese cuerpo enfermo, a esa rutina repetida. Cada intento de pensar en sí misma parecía egoísta. Una tarde, revisando documentos médicos y facturas, Teresa se dio cuenta de algo que nunca había querido ver. Todo estaba a nombre de Andrés. La casa, las decisiones, los acuerdos. Ella no figuraba en ningún lugar. No había contratos, ni promesas escritas, ni garantías. Legalmente era una ayuda temporal que se había extendido demasiado. Ese pensamiento la incomodó durante días. Intentó descartarlo. Se dijo que el amor no necesitaba papeles, que la lealtad no se medía en documentos, que pensar así era desconfiar. Pero la idea regresaba, insistente. ¿Qué pasaría si un día ya no fuera necesaria? Andrés empezó a hablar de cambios, de una nueva etapa. No explicaba mucho. Teresa escuchaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. Pensaba que tal vez eso significaba alivio, que Rosa mejoraría, que ella podría recuperar algo de su vida. Pero el tono de Andrés no sonaba a inclusión, sonaba a cierre. La noche en que Rosa tuvo una recaída fuerte, Teresa no se sentó en horas. Corrió, llamó médicos, sostuvo a Rosa mientras temblaba. Andrés llegó tarde, miró la escena con cansancio, agradeció rápido y volvió a irse. Cuando todo se calmó, Teresa se quedó sola en la sala, rodeada de una vida que ya no reconocía como propia. Fue ahí, en ese silencio pesado, cuando entendió algo que le heló la sangre. Todo lo que había hecho podía desaparecer sin dejar rastro. Todo ese tiempo, ese cuidado, ese sacrificio, podía ser reescrito por alguien más. Y por primera vez, Teresa sintió miedo. No a quedarse sola, sino a haber entregado todo sin haber sido realmente vista. El desgaste no llegó de forma violenta. Llegó como una erosión lenta, diaria, casi imperceptible. Teresa empezó a sentirse cansada incluso en los días en que dormía un poco más. No era el cuerpo lo que ya no respondía, sino algo más profundo, una sensación constante de estar haciendo demasiado y al mismo tiempo nunca lo suficiente. Andrés cambió sin anunciarlo. Dejó de agradecer, dejó de preguntar cómo estaba Teresa. Sus conversaciones se volvieron prácticas, frías, centradas en resultados. Si Rosa estaba estable, era porque todo estaba funcionando. Si algo fallaba, la mirada caía sobre Teresa, silenciosa, pesada. Nunca gritaba, nunca acusaba directamente. Solo dejaba preguntas flotando, como si ella siempre estuviera a punto de fallar. Teresa empezó a notar que ya no decidía nada importante. Andrés hablaba con médicos, tomaba decisiones financieras, organizaba cambios sin consultarla. A ella solo le informaba después, como quien avisa a alguien que ejecuta órdenes. Cuando Teresa intentaba opinar, Andrés asentía sin escuchar o respondía con frases vagas que cerraban cualquier discusión. Las pequeñas humillaciones comenzaron a repetirse. Comentarios sobre su apariencia cansada. Bromas sobre que ya vivía ahí. Insinuaciones de que debería sentirse agradecida por no tener que pagar nada. Teresa sonreía, asentía, se tragaba la incomodidad. No quería conflictos, no quería parecer ingrata, no quería perder el poco equilibrio que le quedaba. En privado, Andrés se volvió más controlador. Preguntaba dónde iba, cuánto tiempo tardaría, por qué necesitaba salir. Teresa empezó a avisar antes incluso cuando no se lo pedían. Adaptó sus movimientos, sus horarios, sus palabras. Sin darse cuenta, empezó a pedir permiso para existir fuera de esa casa. Rosa percibía el cambio. A veces miraba a Teresa con culpa, otras con dependencia. Había días en que parecía entender todo, y días en que repetía frases que Andrés le decía, como si no fueran suyas. Teresa empezó a sentir que no solo cuidaba a una persona enferma,
sino a una narrativa que ya no controlaba. Los amigos de Andrés pasaban ocasionalmente por la casa. Teresa servía café, escuchaba conversaciones donde se hablaba de éxitos, de crecimiento, de planes futuros. Nadie la incluía. Nadie preguntaba qué hacía. Cuando alguien lo hacía, Andrés respondía por ella, minimizando, simplificando, reduciendo años de sacrificio a una ayuda circunstancial. Teresa empezó a dudar de su propio valor. Se preguntaba si había exagerado todo, si realmente había perdido tanto, si quizás Andrés tenía razón y ella se había acomodado. Ese pensamiento la avergonzaba, pero también la debilitaba. Era más fácil creer que había fallado que aceptar que estaba siendo utilizada. Las noches se volvieron más largas. Teresa se acostaba agotada, pero su mente no descansaba. Repasaba conversaciones, buscaba errores, ensayaba respuestas que nunca diría. Cada vez que pensaba en irse, una voz interna le recordaba todo lo que había invertido. Años no se abandonan fácilmente. Un día, Andrés mencionó casualmente que estaba pensando en reorganizar todo. No explicó cómo ni cuándo. Teresa sintió un nudo en el estómago. Preguntó qué significaba eso. Andrés respondió que aún no lo sabía, que no era momento de hablarlo, que no se preocupara, pero la preocupación ya estaba instalada. A partir de ese momento, Teresa empezó a notar señales. Andrés hablaba de Rosa como una carga, no como una madre. Se quejaba del tiempo perdido, del dinero invertido. Teresa entendió que si Rosa dejaba de necesitar cuidados, ella también dejaría de ser necesaria. Esa idea la acompañaba incluso mientras dormía. Un día, Teresa escuchó una conversación telefónica que no estaba destinada a oír. Andrés hablaba de cerrar ciclos, de seguir adelante, de personas que se acostumbran demasiado. No dijo su nombre, pero no hizo falta. Teresa se quedó inmóvil, con el corazón acelerado, entendiendo por primera vez que el final no sería amable. Intentó hablar con él esa noche, expresar cómo se sentía. Andrés la escuchó con paciencia fingida y luego respondió con una frase que la desarmó por completo. Dijo que ella estaba exagerando, que estaba sensible, que debería agradecer todo lo que él había hecho por ella. Teresa se quedó sin palabras. La realidad empezó a invertirse. A partir de ahí todo cambió. Teresa empezó a sentirse vigilada. Cada gesto era evaluado, cada error amplificado. Andrés se mostraba correcto en público, distante en privado. Esa dualidad la confundía, la debilitaba. Empezó a preguntarse si alguien le creería si hablara. Fue entonces cuando Teresa notó algo que no había querido aceptar. Andrés estaba preparando el terreno. Hablaba con otros, construía relatos, justificaba decisiones futuras. Teresa no era parte de esos planes. Era un capítulo que estaba por cerrarse. La confirmación llegó una tarde cualquiera. Andrés anunció que habría un evento importante. Gente clave estaría presente. Le pidió a Teresa que asistiera. Dijo que era importante que estuviera ahí. Su tono no era amable, era definitivo. Teresa aceptó sin entender por qué, con una sensación fría recorriéndole el cuerpo. Esa noche, mientras preparaba la ropa que usaría, Teresa se miró al espejo y casi no se reconoció. Se vio cansada, apagada, pero también consciente. Algo dentro de ella sabía que ese evento no sería un detalle más, sería un punto de quiebre. Y por primera vez en mucho tiempo, Teresa tuvo la certeza de que estaba a punto de perderlo todo, o de descubrir algo que Andrés jamás imaginó que ella sabía. La mejoría de Rosa llegó sin celebración. No hubo alivio, ni lágrimas de gratitud, ni la sensación de que lo peor había quedado atrás. Llegó como un dato médico frío, una frase breve del doctor, una lista de indicaciones que ya no requerían vigilancia constante. Teresa escuchó con atención, asentó, tomó notas. Por fuera parecía normal. Por dentro, algo se tensó como una cuerda a punto de romperse. Durante años había esperado ese momento. Se había imaginado a sí misma respirando con calma, retomando horarios, durmiendo sin sobresaltos. Pero ahora, frente a la posibilidad real de que Rosa ya no la necesitara del mismo modo, lo que sintió no fue alivio. Fue miedo. Un miedo profundo, silencioso, difícil de admitir incluso para ella misma.
Andrés reaccionó de forma distinta. Donde Teresa veía incertidumbre, él vio oportunidad. Empezó a hablar de reorganizar la casa, de cambios prácticos, de nuevas prioridades. Su energía era otra, más liviana, más enfocada en el futuro, un futuro en el que Teresa no aparecía mencionada. Rosa, aún frágil pero más consciente, empezó a notar los silencios. Miraba a Teresa con una mezcla de culpa y dependencia residual. En ocasiones le decía que no quería que se fuera. En otras, repetía frases que Andrés decía, como si fueran verdades incuestionables. Teresa entendió que la mejoría no significaba independencia total, solo un cambio de roles. Y en ese nuevo escenario, su lugar era incierto. Andrés comenzó a llegar más temprano a casa. Se movía con seguridad, como si el espacio volviera a pertenecerle. Hablaba por teléfono en voz alta, mencionando proyectos, personas, eventos. Teresa escuchaba desde la cocina, desde el pasillo, desde ese lugar invisible al que había sido relegada. Cada palabra parecía un recordatorio de que ella ya no era parte de esas conversaciones. Una tarde, Andrés le dijo que quería hablar de cosas prácticas. Teresa sintió un nudo en el estómago. Se sentaron frente a frente. Él habló de manera ordenada, casi profesional. Dijo que ahora que Rosa estaba mejor, todo cambiaría, que había que pensar en el futuro, que las cosas no podían seguir igual. Teresa escuchaba sin interrumpir, intentando descifrar lo que no se decía. Cuando ella preguntó qué significaba eso para ella, Andrés evitó la mirada. Dijo que aún no lo tenía claro, que no quería apresurarse, que ya hablarían. Esa ambigüedad fue más cruel que una respuesta directa. Teresa salió de esa conversación con la certeza de que algo se estaba decidiendo sin ella. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos pequeños pero contundentes. Andrés empezó a guardar documentos, a reorganizar cajones, a hacer listas. Teresa notó que algunas de sus cosas desaparecían de los espacios comunes. Nada explícito, nada que pudiera reclamar sin parecer exagerada. Pero el mensaje era claro. Ese lugar estaba dejando de ser suyo. Rosa preguntaba menos por Teresa. Dormía mejor, pasaba más tiempo sola. Andrés se encargaba de ciertos cuidados mínimos, como si quisiera demostrar que podía hacerlo sin ayuda. Teresa observaba en silencio, sintiendo que su presencia era cada vez más incómoda. Una noche, Andrés comentó que había invitado a algunas personas importantes a una reunión próxima. Dijo que era un evento clave, que marcaría un nuevo comienzo. Le pidió a Teresa que asistiera. No lo dijo con cariño ni con entusiasmo. Lo dijo como quien da una instrucción. Teresa aceptó sin preguntar más. Algo en su interior sabía que esa invitación no era un gesto amable. A partir de ese momento, Teresa empezó a mirar todo con otros ojos. Escuchaba conversaciones a medias, comentarios sueltos, versiones que Andrés contaba a otros sobre los últimos años. Versiones donde ella aparecía como alguien que había ayudado un poco, que había estado cómoda, que no había sacrificado tanto. Teresa empezó a entender que la historia se estaba reescribiendo sin su consentimiento. Fue entonces cuando recordó cosas que había guardado casi sin pensarlo. Mensajes, correos, decisiones que había tomado, documentos médicos firmados por ella, registros de gastos, conversaciones donde Andrés reconocía explícitamente que sin Teresa nada habría sido posible. Durante años había conservado todo por orden, por responsabilidad. Nunca como defensa, nunca como arma. Esa noche, Teresa no durmió. No por cansancio, sino por claridad. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de preguntarse qué había hecho mal y empezó a preguntarse qué sabía. La diferencia fue sutil pero poderosa. El día del evento llegó más rápido de lo esperado. La casa se llenó de movimiento. Andrés parecía nervioso, pero decidido. Rosa estaba tranquila, ajena a la tensión que flotaba en el ambiente. Teresa se preparó en silencio. Eligió ropa sencilla, no quería destacar, tampoco quería desaparecer. Cuando salieron rumbo al lugar, Teresa miró por la ventana del auto y pensó en todo lo que había dejado atrás. No solo oportunidades, sino versiones de sí misma. Se preguntó si alguien en ese evento sabría realmente quién era ella, o si solo conocerían la versión que Andrés había construido. Al llegar,
Teresa sintió el peso de las miradas. Personas que no veía desde hacía años. Sonrisas educadas. Comentarios superficiales. Andrés se movía con soltura, presentando, saludando, contando historias. Teresa permanecía a su lado, pero ya no como parte del equipo, como un accesorio que pronto sería retirado. En un momento, Andrés pidió silencio. Dijo que quería decir unas palabras. Teresa sintió que el aire se volvía denso. Reconoció esa sensación. Era la misma que había sentido años atrás, cuando aceptó quedarse solo por un tiempo. Y mientras Andrés comenzaba a hablar, Teresa entendió que ese evento no era una celebración. Era un cierre. Un escenario cuidadosamente preparado para dejarla atrás. Pero esta vez, Teresa no estaba completamente indefensa. El silencio que se formó cuando Andrés pidió atención no fue casual. Era el tipo de silencio que se instala cuando las personas presienten que algo importante está por decirse. Teresa lo sintió en el pecho, como una presión lenta, anticipada. Observó los rostros a su alrededor, sonrisas expectantes, miradas curiosas, gestos de complicidad. Nadie parecía incómodo. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés empezó hablando de sí mismo, de los años difíciles, de las decisiones duras, de lo mucho que había sacrificado para llegar hasta ahí. Usaba palabras grandes, medidas, cuidadosamente ensayadas. Hablaba como alguien que domina el relato, como quien sabe que nadie lo va a cuestionar. Teresa permanecía quieta, con las manos entrelazadas, sintiendo cómo cada frase iba desplazándola un poco más fuera de escena. Luego habló de su madre, de la enfermedad, de la lucha, del proceso largo y agotador. Dijo que había sido una etapa dura, que lo había obligado a madurar rápido. Varias personas asintieron. Algunas murmuraron palabras de admiración. Teresa notó cómo Andrés se apropiaba incluso del cansancio que ella había vivido día tras día. Y aún así, seguía esperando que, en algún momento, su nombre apareciera. Cuando finalmente la mencionó, no fue como Teresa esperaba. Andrés sonrió con una calma que a ella le resultó ajena y dijo que había tenido ayuda, que Teresa había estado ahí cuando podía, que había colaborado en lo que estaba a su alcance. Lo dijo con ligereza, como si hablara de alguien que pasó de vez en cuando, no de la persona que había sostenido todo durante años. Teresa sintió cómo el rostro se le calentaba. Buscó una reacción en los demás. Alguien frunció el ceño. Otro evitó la mirada. Nadie intervino. Andrés continuó, diciendo que ahora era momento de cerrar ciclos, de avanzar, de dejar atrás etapas que ya no tenían sentido. Sus palabras estaban llenas de futuro, pero cargadas de una exclusión evidente. En un punto, Andrés agregó algo que no estaba en ningún guión que Teresa hubiera imaginado. Dijo que a veces las personas se acomodan a situaciones difíciles y luego les cuesta soltarlas, que no todos los sacrificios son tan nobles como parecen, que hay quienes confunden ayudar con aprovecharse. Esa frase cayó como una bofetada invisible. Algunas personas rieron con incomodidad. Otras miraron a Teresa con curiosidad renovada, como si de pronto hubiera surgido una duda sobre ella. Teresa sintió cómo la historia se deformaba frente a sus ojos. No solo la estaban dejando afuera, la estaban manchando. Andrés terminó su discurso agradeciendo a quienes siempre habían estado de su lado. No miró a Teresa. El aplauso fue breve, disperso. Teresa permaneció inmóvil. No sabía si moverse, si hablar, si irse. Sentía el cuerpo pesado, la mente acelerada. En ese instante entendió que la humillación no había sido un error. Había sido una decisión. Varias personas se acercaron después, con frases incómodas, ambiguas. Algunos decían no haber entendido bien. Otros decían que Andrés estaba muy estresado. Nadie decía que lo que había hecho estaba mal. Teresa respondía con monosílabos, sosteniendo una dignidad que sentía a punto de quebrarse. Andrés se movía por el salón como si nada hubiera pasado. Sonreía, brindaba, cerraba acuerdos. Teresa lo observaba desde lejos y pensaba en lo fácil que era destruir años de sacrificio con un micrófono y una narrativa conveniente. Lo fácil que era borrar a alguien cuando ya no resultaba útil. Fue entonces cuando Teresa notó a Marta. Estaba apoyada contra una pared,
observando todo con atención. No hablaba, no sonreía. Sus ojos iban de Andrés a Teresa, como siguiendo una línea invisible. Teresa recordó cuántas veces Marta había visto cosas que nadie más parecía notar. Cuántas veces había guardado silencio. Marta se acercó sin apuro. Le puso una mano en el brazo a Teresa y no dijo nada al principio. Solo la miró. En ese gesto hubo algo distinto, algo firme, algo que Teresa no había sentido en mucho tiempo. Validación. No fue justo, dijo Marta finalmente en voz baja. Y no fue verdad. Esas palabras tan simples fueron suficientes para que Teresa sintiera un nudo en la garganta. No respondió. No hacía falta. Marta asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión. Mientras el evento continuaba, Teresa se retiró a un rincón. Necesitaba aire. Pensó en irse sin decir nada. Pensó en desaparecer como había hecho tantas veces, pero algo había cambiado. Ya no se sentía confundida, se sentía lúcida. Andrés volvió a acercarse con una sonrisa controlada. Le dijo que luego hablarían, que no era momento de escenas. Teresa lo miró a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No discutió. No pidió explicaciones, solo asintió. Esa calma lo desconcertó más que cualquier reclamo. Desde el otro lado del salón, Marta sacó su teléfono. Revisó mensajes antiguos, archivos, capturas. Respiró hondo. Sabía cosas, había visto cosas, y entendió que había llegado el momento de dejar de observar, porque a veces la historia no cambia cuando el oprimido habla, sino cuando alguien más decide decir la verdad. La noche del evento no terminó cuando se apagaron las luces. Para Teresa, apenas estaba comenzando. Salió del lugar con el cuerpo tenso, pero la mente extrañamente clara. No lloró, no tembló. Caminó despacio, como alguien que ya tomó una decisión y no necesita anunciarla. Andrés se quedó atrás, rodeado de gente, seguro de que había ganado, seguro de que había cerrado el capítulo sin resistencia. En el auto, Teresa recordó cada momento en que había dudado de sí misma, cada vez que pensó que exageraba, que era demasiado sensible, que estaba confundida. Esa duda había sido la herramienta más eficaz de Andrés. No necesitó gritar ni golpear, solo necesitó hacerla sentir pequeña. Esa noche, por primera vez, Teresa dejó de aceptar esa versión. Marta la llamó apenas llegó a casa, no con palabras de consuelo, sino con algo más concreto. Dijo que había guardado cosas durante años, mensajes que había visto por casualidad, correos reenviados, conversaciones donde Andrés admitía sin rodeos que Teresa sostenía todo. Marta no hablaba con rabia, hablaba con precisión. Teresa escuchó en silencio, entendiendo que no estaba sola en lo que sabía. Durante los días siguientes, Teresa se movió con cautela. No confrontó a Andrés, no lo acusó. Se comportó como siempre, cuidó de Rosa, ordenó la casa, mantuvo la rutina. Andrés interpretó esa calma como resignación. Bajó la guardia. Empezó a hablar más de lo que debía, a confiar en que Teresa ya no representaba ningún riesgo. Fue entonces cuando Teresa comenzó a revisar todo con otros ojos. Carpetas, correos, registros médicos, comprobantes de gastos, decisiones firmadas por ella. No buscaba venganza, buscaba verdad, y la verdad estaba ahí, dispersa, esperando ser ordenada. Durante años había sido responsable sin saber que esa responsabilidad algún día sería su única protección. Marta ayudó desde afuera, confirmó fechas, recuperó mensajes antiguos, recordó conversaciones que Andrés había olvidado. Cada pieza encajaba en una imagen que contradecía por completo la narrativa pública que él había construido. Teresa empezó a entender algo esencial. Andrés no había actuado por impulso. Había planeado su salida con cuidado. Mientras tanto, Andrés se mostraba inquietantemente tranquilo. Hablaba de nuevos proyectos, de viajes, de oportunidades. Daba por sentado que Teresa se iría en silencio, como había llegado. No percibía el cambio. No notaba que ella ya no reaccionaba igual, que ya no se disculpaba, que ya no explicaba. Un día Andrés mencionó que pronto sería mejor que Teresa pensara en sus cosas. Lo dijo con un tono práctico, casi amable.
Teresa asintió. No preguntó cuándo ni cómo. Andrés sonrió, convencido de que el asunto estaba resuelto. No sabía que, en ese mismo momento, su control empezaba a resquebrajarse. Teresa habló con un abogado recomendado por Marta. No llevó una historia emocional, llevó hechos, documentos, registros. El abogado la escuchó con atención y le dijo algo que nunca había considerado. Su rol no había sido informal. Había asumido responsabilidades médicas, administrativas y financieras durante años. Eso tenía peso, tenía consecuencias. Esa conversación fue un punto de quiebre, no porque prometiera una victoria rápida, sino porque validó algo que Teresa había olvidado. Lo que hizo importó. No era invisible, no era reemplazable, solo había sido silenciado. Andrés empezó a notar cambios. Comentarios que ya no recibían respuesta. Preguntas que Teresa no contestaba. Una distancia nueva, firme. Intentó recuperar terreno con gestos amables, con frases conciliadoras. Teresa no reaccionó. Esa indiferencia lo inquietó más que cualquier reclamo. La tensión creció cuando Andrés recibió una llamada inesperada. Alguien le preguntó por ciertas decisiones tomadas durante los años de enfermedad de su madre. Decisiones que él no había tomado solo. Decisiones que Teresa había gestionado. Andrés se puso a la defensiva. No entendía cómo esas preguntas habían llegado hasta ahí. Marta había hablado, no por venganza, sino por justicia. Había contado lo que sabía a las personas correctas, no de forma escandalosa, de forma precisa. La narrativa comenzó a resquebrajarse lentamente. No hubo un colapso inmediato. Hubo dudas, incomodidades, preguntas que Andrés no podía responder con facilidad. Rosa, ajena a los detalles, percibía el cambio. Veía a Andrés más irritable, a Teresa más distante. Un día le preguntó si se iría. Teresa no mintió. Dijo que aún no sabía. Rosa lloró en silencio. Teresa la abrazó, entendiendo que el amor no siempre protege de la injusticia. Andrés confrontó a Teresa una noche. Le preguntó qué estaba pasando, por qué de pronto todo era distinto. Teresa lo miró con calma, no levantó la voz, no enumeró agravios. Solo dijo que ya no aceptaría que se contara una historia falsa sobre su vida. Andrés se quedó sin respuesta. No esperaba firmeza, esperaba culpa. Los días siguientes fueron tensos. Andrés empezó a perder apoyos. Comentarios antes admirativos se volvieron cautelosos. Invitaciones se pospusieron. Nada era explícito, pero el ambiente había cambiado. Teresa observaba desde la distancia sin intervenir. No necesitaba hacerlo. La verdad, una vez expuesta, se defendía sola. La gota final llegó cuando Andrés recibió una notificación formal. No era una condena, era una advertencia, un reconocimiento implícito de que las cosas no habían sido como él las había contado. Andrés explotó, gritó, acusó a Teresa de traición, de ingratitud. Teresa lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, Teresa habló. Dijo que traición había sido borrar años de sacrificio en público, que ingratitud había sido usarla y descartarla, que ya no tenía miedo. Andrés se dio cuenta, demasiado tarde, de que había subestimado a la persona que más había dado. Esa noche, Teresa empacó pocas cosas. No necesitaba más. Salió de la casa sin dramatismo, sin despedidas largas. Andrés se quedó atrás, rodeado de un silencio distinto al del evento. Un silencio que ya no controlaba. Pero la historia aún no había terminado. La salida de Teresa no fue escandalosa. No hubo portazos ni gritos en la calle. Fue silenciosa, casi invisible, como habían sido tantos años de su vida. Pero ese silencio ya no. Cada paso lejos de esa casa se sentía extraño, como si estuviera aprendiendo a caminar otra vez en un mundo que había seguido sin ella. Los primeros días fueron confusos. Teresa se despertaba sobresaltada, con la sensación de que había olvidado algo importante. El cuerpo aún respondía a rutinas que ya no existían. Prepararse para cuidar a alguien, revisar horarios, anticipar necesidades ajenas. Le tomó tiempo entender que, por primera vez en años, nadie dependía de ella de esa manera. Andrés, en cambio,
Comenzó a sentir el peso real de la ausencia. Descubrió que muchas de las cosas que funcionaban sin esfuerzo no lo hacían por sí solas. Decisiones que había dado por hechas, gestiones que nunca aprendió a manejar, vínculos que se sostenían gracias a Teresa. Todo empezó a fallar de a poco, sin dramatismo, pero de forma constante. Las consecuencias no llegaron como una gran caída pública, llegaron como un desgaste social, personas que ya no devolvían llamadas, reuniones que se postergaban, miradas distintas. Andrés empezó a notar que su versión de la historia ya no era aceptada sin reservas, no porque Teresa la hubiera gritado al mundo, sino porque la verdad había encontrado caminos más sólidos que el ruido. Rosa preguntó varias veces por Teresa, al principio con ansiedad, luego con tristeza. Andrés evitaba el tema. No sabía cómo explicar que había perdido a la única persona que había sostenido todo cuando más lo necesitaba. Rosa empezó a comprender lentamente que el abandono no siempre viene de quien se va, sino de quien empuja. Teresa, mientras tanto, empezó de nuevo con lo poco que tenía. No idealizó la libertad. No fue fácil. Hubo días de duda, de miedo, de cansancio acumulado. Pero había algo distinto. Cada esfuerzo era para ella. Cada decisión, por pequeña que fuera, le devolvía un fragmento de identidad. Volvió a contactar personas que había perdido en el camino. No todas respondieron. Algunas ya no estaban. Aceptó eso sin rencor. Entendió que el tiempo no se recupera, pero sí se resignifica. Empezó a trabajar otra vez, primero con inseguridad, luego con firmeza. Descubrió que su experiencia, aunque invisible durante años, la había hecho más fuerte de lo que imaginaba. Andrés intentó contactarla varias veces, al principio con reproches, luego con disculpas ambiguas, finalmente con silencio. Teresa no respondió, no por venganza, sino porque ya no necesitaba cerrar nada con él. Había aprendido que no toda herida requiere una conversación final. Las versiones sobre Andrés siguieron cayendo una, nada espectacular, nada que se pudiera señalar como un castigo, solo consecuencias naturales de decisiones tomadas con soberbia. Su imagen ya no era incuestionable, su entorno lo miraba con cautela, y eso, para alguien como él, era una derrota profunda. Un día, Teresa se cruzó con Marta. Se sentaron a tomar café. No hablaron del pasado durante un buen rato. Hablaron del presente, de planes simples, de reconstrucciones lentas. Marta le dijo algo que Teresa nunca olvidó, que la dignidad no hace ruido, pero siempre deja huella. Rosa enfermó de nuevo meses después, no como antes, pero lo suficiente como para despertar recuerdos. Andrés se encontró solo frente a una realidad que había ignorado. Pensó en Teresa, pensó en todo lo que había dado por sentado. Por primera vez, entendió el costo real de su traición. No pudo revertirlo. Teresa supo de esa recaída por terceros. Sintió tristeza, no culpa. Entendió que el cuidado no obliga al sacrificio eterno, que amar no significa desaparecer, que ayudar no es lo mismo que entregarse por completo. Con el tiempo, Teresa dejó de definirse por lo que había perdido. Empezó a reconocerse por lo que había sobrevivido. Ya no necesitaba que nadie validara su historia. Sabía quién era, sabía lo que había hecho, y eso era suficiente. Andrés quedó con su versión incompleta del pasado, una versión que ya no convencía ni siquiera a él mismo. Teresa siguió adelante, sin rencor, pero con límites claros, porque había aprendido algo esencial. Quien confunde sacrificio con debilidad termina solo cuando deja de ser servido. Y aunque nadie aplaudió su salida, Teresa nunca volvió a sentirse invisible. Si alguna vez diste todo por alguien y te sentiste invisible, este canal es para ti. Suscríbete y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo.